La universidad investiga. Y continuamos aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, en este día lunes. Luego de un breve impasse, ya estamos aquí de nuevo para justamente introducirnos en una sección que nos interesa mucho porque es la Universidad Investiga. Vamos entonces con la Universidad Investiga. La universidad investiga. ¿Grabado, no? Y bueno, eso te decía. Para poder ingresar entonces en esta dimensión del programa, tenemos en línea a Jorge Sánchez. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Jorge? Un gusto, mi nombre es Elizabeth Vega Dragón, te saluda también Pablo Macía, a mi derecha. ¿Cómo les va? Yo muy... ¿Se escucha? Hola. Yo los escucho. Te perdimos por un momento. Bien, Jorge. Bueno, nosotros comenzamos entonces hablando un poco de que en esta parte del programa nos gusta saber un poco sobre los proyectos de investigación. En tu caso es uno que se titula Estudios sobre el abandono escolar en las escuelas medias de gestión pública de Merlo y que tiene como objetivo producir datos sobre la correlación entre abandono escolar y proyecto educativo, comunicación institucional, equipo de conducción y trabajo en equipo. Bueno, contanos un poco cómo y por qué surgió este proyecto, en qué año. Sí, hace 3 años Pablo, que es el director, empezó a preocuparse por los chicos que la escuela está dejando afuera o los pierde o abandonan. Entonces allí empezamos a decir, bueno, este fenómeno que es tan complejo, ¿cómo podemos investigarlo? ¿Cómo podemos saber qué pasa? Pero más que nada, ¿qué podíamos hacer? Porque la idea de la investigación no tenía que ver con simplemente saber por qué abandonaban, sino encontrar algunas ideas de qué estaba pasando para poder, por lo menos en nuestro distrito y nuestra universidad, trabajar con los docentes. No es una investigación para guardarnos nosotros, sino que trata de ponerse en relación con nuestra comunidad. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Jorge Sánchez, que es docente en la Universidad Nacional del Oeste, integrante de ADUNO, el gremio de base de CONADO allí en la Universidad del Oeste. Sí. Bueno, a partir de esto empezamos a decir, claro, cómo hacer una investigación con un tema multicausal, porque la verdad que no sabíamos cómo empezar. Entonces dijimos, bueno, hay que empezar por alguna. Buscamos allí asociar o correlacionar el abandono escolar con cuestiones que tienen que ver con la gestión, con lo didáctico, con lo psicológico, con lo social, con lo económico. Y arrancamos primero con la gestión. Primero porque lo que tratamos de hacer es, hacer una investigación a partir de las cátedras, no que sea algo aislado de las cátedras. Entonces dijimos, bueno, tomemos esta cátedra, que es la cátedra de gestión, y empezamos a correlacionar. Bueno, a partir de esto, lo que salimos fue a buscar qué era lo que sucedía en las escuelas de Merlo. Empezamos a buscar... primero nos acercamos a los directivos y después, o en este momento, ya estamos trabajando también con los docentes. O sea, estamos haciendo encuestas a los docentes. Un poco para ver si la mirada del directivo tiene que ver con la mirada del docente, qué está pasando dentro de las escuelas. Ahora, uno podría decir, esta investigación se quedó allí. No, la realidad es que nosotros, digamos, tenemos 2 logros. El primero es que para nuestro equipo no lo armamos con 2 o 3 docentes, sino que buscamos docentes de las diferentes cátedras que sabíamos que nos podían aportar miradas diferentes, buscamos alumnos, buscamos egresados y ahora empezamos a trabajar
con la otra escuela, con la escuela de administración. Había una pata que era muy fuerte, que tenía que ver con lo económico, que nosotros no manejábamos demasiado. Entonces dijimos, bueno, hay que salir a buscar porque esa variable es sumamente importante. Entonces, allí ahora estamos trabajando con ellos. La verdad que el último encuentro que tuvimos, la última reunión con los directivos, que hicimos la capacitación, ahora te cuento un poco qué hacemos para relacionarnos con ellos, ver a una alumna de la escuela de administración adentro de los debates que se daban entre los docentes, entre los directivos, fue sumamente interesante. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? La verdad es que no vamos a buscar un dato, lo que nosotros tratamos de hacer es ir a relacionarnos con los docentes del distrito. Entonces, el primer punto que hicimos fue contactarnos con las autoridades, las autoridades educativas, que tienen que ver con todos los inspectores. A partir de contactarnos con los inspectores, ellos nos abren la puerta a hacer un trabajo o nos permiten, de trabajar con sus docentes y sus directivos, pero nos dicen que, ya que nosotros estábamos investigando sobre esta idea de gestión, ¿por qué no los ayudábamos también a capacitarlos en esa misma idea del proyecto institucional? Entonces, no solo íbamos a hacer las preguntas, sino que a su vez también trabajábamos la idea del proyecto institucional con ellos. Esto es lo que nos parece más interesante de la investigación. La investigación nos permitió acercarnos a los docentes y a los directivos del distrito, y la investigación nos permite ir encontrando algunas ideas de qué es lo que está sucediendo. Y además, como digo, desde el buen lugar, nos dejaron entrar a las escuelas, empezamos a encontrarnos que los docentes nos dicen algunas cosas que no son las mismas que dicen los directivos. Desde el buen lugar, esto nos está mostrando que percibimos algunas cosas diferentes de acuerdo al lugar donde estamos trabajando. Y ahí estamos dándole una vuelta más, ¿no? Porque sabemos que el proyecto de las instituciones, de las escuelas, es importante para que los chicos no se pierdan o abandonen, sino que los ayude. Lo que nos... sí, querías decirme algo. Sí, no, Jorge, la verdad que, digo, muy interesante lo que contás, este enfoque interdisciplinario y más integral, y te quería preguntar, ¿no? Y aparte, bueno, plantear la importancia de la investigación que están haciendo, porque en general se plantea siempre el tema del abandono como un factor importante, la situación social que excede, digamos, a la escuela, digamos, ¿no? La que está por fuera de la escuela como un determinante importante, pero es interesante lo que están planteando en términos de cómo la institución puede trabajar para revertir algunas de estas condiciones, ¿no? ¿Hay algunos elementos que hayan ya tenido como conclusión por lo menos provisoria, de la investigación? Mira, antes de decirte si encontramos algunos elementos, quería decirte dos cuestiones. Una con respecto a esto que vos decís. La realidad es que nosotros lo que tratamos de ver es qué podemos hacer. Claro. Digo, hay cosas que nos exceden. Claro. Pero si la escuela piensa que solo perdemos a los chicos por cuestiones económicas, que es una de las variables más importantes, que no la vamos ni siquiera la vamos a negar, porque claro. Digo, cuando vos tenés este problema económico, tenés que salir a trabajar obviamente perdés a los alumnos, pero nosotros decimos, hay escuelas donde los chicos con las mismas condiciones, uno se quedó claro. y otro se fue. Claro. ¿Qué pasó? Allí es donde nosotros estamos buscando. Y lo segundo es que nosotros no ponemos la mirada solo en el abandono, sino también en la escuela que retiene. Claro. Viste que a veces uno pone la mirada en lo negativo y se pierde de ver lo positivo. A nosotros nos interesa saber los dos extremos. Claro. ¿Por qué lo perdimos y por qué lo retuvimos? Claro, ¿cuáles son las herramientas que se generan dentro de la escuela que puedan hacer que... Exactamente eso. Hay algunas investigaciones con eso, es muy interesante mirar en escuelas que han tenido buenos resultados en contexto de alta vulnerabilidad, porque te dan una pista. Las pistas que a nosotros nos empiezan a aparecer
tiene que ver con estas cuestiones. No todas las escuelas tienen un proyecto. O sea, vos podés hablar con los directivos y te empiezan a contar que sí está. Pero después, llegado el momento de explicitarlo, no está en los papeles, está en algunos, pero no está en todos. Entonces, una de las primeras cuestiones que nosotros estamos tratando de mirar es esta: ¿qué les pasa con los proyectos? ¿Por qué esta visión? En realidad nosotros nos encontramos que el contrato fundacional de los proyectos institucionales viene de la década del 90. Y en la década del 90 fue muy fuerte hacer proyectos institucionales para ser presentados a los inspectores. Claro. Entonces, estaba más asociado a la idea de administrar que a la idea de gestionar. O sea, administrar para nosotros tiene que ver que alguien arma el proyecto y vos lo pones en funcionamiento. Claro. Y gestionar, que a vos te toca armar el proyecto y ponerlo en funcionamiento. Claro. En la década del 90, digamos, veníamos con esa lógica muy fuerte de administración, no porque lo tuviera la década del 90, sino porque venía anteriormente a eso. Entonces, muchos directivos lo que tienen son proyectos que no han sido armados con todos. Claro. Lo que también nos empezamos a dar cuenta que los proyectos institucionales son válidos cuando lo arma la comunidad educativa, o sea, cuando participan los docentes, cuando participan los alumnos, cuando se puede generar una narrativa compartida. De todos los actores que intervienen. Exactamente. Te hago una pregunta, Jorge, y también un poco para ir cerrando. Bueno, si se puede arrojar algún resultado, digamos, que les llamó la atención, algo que no habían tenido en cuenta y que esta investigación haya hecho que lo puedan tener un poco más ante los ojos. Y por otro lado, bueno, si hay algunos próximos desafíos y cómo continúa y cuáles son las expectativas para los años que se vienen. ¿Qué nos llama la atención? En realidad nos llama la atención a veces las miradas de muchos docentes o directivos que no siempre te contestan la realidad, sino lo que piensan que espera escuchar el otro. Claro. Eso nos llama la atención en muchos casos, ¿no? Porque te van contestando que tienen esto, tienen aquello, y después cuando vas profundizás un poco más, te encontrás que te lo decían porque aparece una mirada evaluadora externa. Claro. Cuando bajamos esto, empiezan a aparecer cosas sumamente interesantes. Claro. Exacto. ¿Por dónde andamos ahora? O sea, ahora estamos tratando de buscar un segundo momento que tiene que ver con cuestiones más didácticas y de diseño curricular. O sea, en un primer momento la educación se basó en esta idea de estímulo-respuesta y de memorización y responder ante una pregunta. La década del 90 vino un poco cargada los diseños con aprender a aprender, pero aprender a aprender para la escuela, o sea, leer comprensivamente un texto, pero por el texto mismo, nada más que para eso. Y en estos momentos, o a partir del 2010, 2011, 2012, el Consejo Federal empieza a poner su mirada en lo que son las capacidades, que tiene que ver con aplicar los saberes, tanto procedimentales, conceptuales o lo actitudinal, para resolver una situación determinada, concreta y determinada. O sea, la escuela está dando un giro. Y lo que queremos saber es si en las escuelas se sigue trabajando con esa vieja visión de la memorización o empieza a haber algún cambio que atrape un poco más a los chicos. Por ahí estamos ahora. Bien, bueno, Jorge, ha sido muy grato poder tener esta conversación con vos. Seguramente más adelante vamos a volver a contactarnos para que nos cuentes cuáles son los avances en los años que se vienen. Te agradecemos muchísimo. Bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes y digo, que ya recalcar esto, que lo más importante para nosotros fueron los equipos que armamos. A veces uno deja de lado eso y pensamos que para hacer una buena investigación hay que tener gente que ponga miradas desde diferentes lugares. Y como la gente en la universidad tiene ganas de investigar, porque la verdad es que somos un montón de gente que nos reunimos muchas veces a pulmón simplemente para saber cómo mejorar esta situación. Así es, y por eso para nosotros también es tan importante mostrarlo, escucharlo y hacerlo llegar a toda la sociedad. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Bueno, otro para ustedes y gracias por la comunicación.
Bueno, Pablo, qué interesante, ¿no? Y qué importante hacer esto, sobre todo no solo para esa comunidad, sino para que se tome también y que se replique, y también porque cómo la universidad va llegando a todos los otros estratos y estadios de la educación y de los otros niveles. Vamos con un temita musical, ¿te parece? Dale. Algo un poco más pum para arriba. Vamos con Miranda, Un tiempo.